Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, y los libros de referencia que tienen años de haberse publicado, pero que siguen más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. También ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que dirige junto a su compañera de vida Hildy y a Yago Batusay. Todos los días a la 1 de la tarde, ahí están dando la batalla también en No Apto para Cínicos, hay que apoyarlos. A ambos los saludo, pues con la preocupación. ¿Y ahora qué va a hacer la 4T, Paco, Jaime? Ya ven lo que provocaron, pobrecito Sergio Mayer, renunció a Morena. Eso pasa por hablarle tan duro como ustedes lo han hecho, Paco, Jaime. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Jaime, buenos días también. Saludos a Yago Batusay, que es la estrella de ese programa, pero de No Apto para Cínicos, claramente me estoy refiriendo. Pero déjame decirte, Vicente, sí, primero, mira, lo de los consulados es bien importante, pero hablemos de Sergio Mayer. No se trata de si lo hemos criticado, ¿no? La realidad es que Sergio Mayer, como otros indeseables, impresentables, estaba convirtiéndose en un lastre para Morena. Qué bueno que se fue solo. Dicen que hay una purga. No es una purga todavía. Ojalá hubiera una purga, que es deseable. Es deseable porque hay cualquier cantidad de impresentables en Morena, de personajes que ya en este momento no le aportan nada a Morena. Está Sergio Mayer, pero está Ismael Alejandro Murata Hinojosa, y ahí podemos hablar de cualquier cantidad de personajes que en algún momento, por ese pragmatismo, nosotros dijimos aquí pragmatismo peligroso, tuvieron cabida en Morena. Pues la verdad es que sí se requiere una purga. La salida de Sergio Mayer, la verdad es que ya estaba muy cantada. Ya se va, pero ya lo iban a correr. Ya lo iban a correr en la Comisión de Honor y Justicia Partidista. Prácticamente le había limitado sus derechos, ¿no? Lo lamentable es que se va, pero pues no renuncia a su diputación federal. Va a apoyar a quién, pues seguramente va a apoyar al PAN y al PRI, que es a donde él debía estar. Él, en algún momento yo recuerdo que dijo, cuando llegó a Morena, que él había ido a otros partidos y nadie lo había querido. Es decir, era un desecho, una especie de cascajo que recogió Morena por ese pragmatismo duro y peligroso que había. Así que qué bueno que se va, no hacía falta, no le hace, a Morena ya no le hacen falta personajes como Sergio Mayer, de hecho representan un peligro para Morena. Ojalá verdaderamente para mí, Jaime y Vicente, se den, haya una purga en Morena, una purga para sacar a todos esos indeseables. Yo entiendo que de pronto el pragmatismo se dejó, Morena se dejó seducir por ese pragmatismo, pero en este momento, como están las cosas, no le hace falta. Y mira, digo cómo están las cosas ahora a propósito de lo que señalaba Alejandro Robles, secretario de los mexicanos en el exterior de Morena, lo que señalabas tú, el peligro que representa que cierren algún consulado cualquiera. Mira, Vicente, a la oposición no le interesan los mexicanos en el exterior, no le interesa México. Este movimiento de la oposición, esa, que es uno oportunista, ¿cierto? Es oportunista, estas teorías, se está montando a las teorías de la conspiración, y tiene razón, Vicente, está desesperado. Así que esos movimientos de teorías de reconquista, la verdad es que no tienen ninguna base, no saben lo que están hablando,
el gobierno mexicano lo ha desmentido y ha desmentido oficialmente cualquier exigencia que se pudiera tener sobre devolución de tierras, sobre devolución de territorio, pero en este momento para la oposición es importante, Vicente, es fundamental. Los mexicanos que hay en Estados Unidos no los llevó Morena, ya estaban allí, ya estaban ahí la gran mayoría, que otros migraron después de una vez que llegó el presidente López Obrador, sí, pero la gran mayoría ahí estaban. Sí, no hay una reconquista cultural, hay una migración para buscar mejores condiciones de empleo, que nunca supieron resolver el PRI ni el PAN. Eh, Así que el crecimiento de la población de origen mexicano en estados como ¿cuáles son? Texas, California, Nuevo México y otros, ¿va? Illinois, cuya mayor ciudad es Chicago, no representan una recuperación de facto para nosotros. Hoy, hoy este fenómeno sí es una influencia cultural, pero de ninguna manera es una amenaza para Estados Unidos. Por el contrario, es una consolidación de lo que ha sido Estados Unidos históricamente, un pueblo de migrantes. Pero eso no lo va a entender la oposición, Vicente y Jaime. Si el PAN puede aplastar a los mexicanos en el exterior, no debemos sorprendernos, quiere aplastar este país, sí, quiere aplastar, así que debemos entender la desesperación del PAN, la desesperación del PRI, no entienden cómo levantarse políticamente hablando y no se van a levantar, ¿qué tienen? A Donald Trump. Donald Trump es, de momento, para ellos y por mucho tiempo, su única salida. Así que no debe impresionarnos, Vicente y Jaime. Lo que debemos entender es que para esa oposición, para la derecha mexicana, el país México eran ellos y siguen siendo ellos. Los demás no contamos, a menos que nos hubiéramos adherido a ellos, pero éramos un cero a la izquierda. Y si no, ahí está toda la corrupción de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox Quesada, de Ernesto Zedillo, de Salinas de Gortari. ¿Quién dijo algo en algún momento? Nunca, Vicente. Pues justamente por eso en mucho existen los chayoteros. Así que no quieren mejor atención, lo que quieren es que llamar la atención de Donald Trump y del equipo de Donald Trump. Buenos días, Jaime. Buenos días, Vicente. Gracias, Paco. Ya voy con Jaime, pero antes déjame retomar algo. Dije yo en su momento, no va a ser nota, pero ayer con la tunda que le puso Ricardo Monreal a su hermano Saúl, sí, dije, bueno, vamos a rescatar. Hay una controversia porque salió Saúl Monreal, el más joven de los Monreal, el que quiere quedarse como gobernador después de su hermano que está gobernando, y a pesar de los llamados que le ha hecho su hermano, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja. Bueno, salió Saúl Monreal en un video ahí y uno de los que lo acompañaban traía la suástica. Qué bueno que la cubrió, Ceci, por respeto. Pero ese de camiseta roja, el bajista, traía la suástica, una camiseta con la suástica, la nazi. Y ahí estaba Saúl Monreal. Bueno, pues se le fueron encima. Más allá de que cante feo u horrible, pues le cayeron encima por salir en un video con alguien que porta la suástica. Y ayer antier publicó esta disculpa o explicación o lo que haya sido en redes sociales. Échelos así. Buenos días a todas y a todos. He visto que en las últimas horas se han generado comentarios respecto a un video reciente grabado en mi ya conocido Jueves de Rolita, junto a un grupo musical de Fresnillo, y considero importante hacer una aclaración. Primero, este formato lo realizo desde hace ya más de 4 años con el único propósito de convivir e interactuar con la gente que me sigue en redes sociales, principalmente con paisanos radicados en Estados Unidos, con zacatecanos y de todo el país, siempre en un ambiente de música, cercanía y respeto.
A lo largo de este tiempo, hemos cantado canciones de distintos géneros, rancheras, norteñas y de muchos estilos. También he compartido este espacio con distintas personas y normalmente las grabaciones se realizan de manera muy sencilla desde mi camioneta. En esta ocasión acudimos a la invitación de grabar en un estudio musical de jóvenes fresnillenses. Respecto a lo que se ha señalado sobre uno de los asistentes durante la grabación, quiero decir con claridad que no comparto, respaldo ni promuevo ningún símbolo, expresión o postura relacionada con el odio, la discriminación o la violencia. También minimizar y que hubo una omisión de nuestra parte al no advertirlo en ese momento a las personas que pudieran sentirse ofendidas. Quiero decirles que con sinceridad, que nunca fue mi intención agraviar a nadie. Lamento que esta situación se haya polemizado, porque ese nunca fue el propósito de este espacio, que siempre ha buscado generar convivencia, cercanía con la gente. Precisamente por ello, he pedido a mi equipo poner mayor atención a cualquier símbolo, mensaje o elemento que pudiera prestarse a malas interpretaciones o generar este tipo de situaciones nuevamente. Incluso en un acto de responsabilidad política, ya di indicaciones a mi equipo para bajar el video de mis redes sociales. Quienes me conocen saben que mi trayectoria pública y personal siempre ha estado guiada por valores de respeto, inclusión, paz social y fraternidad. Por ello consideré importante hacer esta aclaración de manera directa y de manera responsable. Les agradezco como siempre su confianza, su cariño y el espacio para dirigirme hacia ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Ahora sí que, don Saúl, senador, no me la chifle, que es cantada, diría el maestro Zenén Seferino. ¿Y qué dijo Ricardo Monreal, el hermano de Saúl, el senador, el diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política? A ver, Ceci, ¿qué dijo? Su propia autoridad y su propia convicción. Siempre lo voy a querer porque es el hermano menor, pero cada vez tengo que navegar contracorriente. Me da miedo cuando declara, porque y ahora cantando con involucra. Oiga, y cantando con un nazi. De todo. Imagínense, les digo, Saúl, si ves la tempestad, ves lo que está pasando y no te hincas, hijo de Dios. Hijo de Dios, dice Ricardo Monreal. Pues, parece chascarrillo, pero no es. Raúl Monreal es senador de la República. Cantar junto a un güey que trae la suástica y no te diste cuenta, no mames, no Manchester United. Mi querido Jaime, discúlpame que te haya retrasado tu saque, pero pues también es parte de los temas, ¿no? Y pórtate bien con Mayer, no vayas a hacerlo llorar. No, te voy a decir una cosa. Aquí el gran responsable de que Sergio Mayer haya abandonado las filas de Morena y eres tú, Vicentito. Ahora resulta que yo, cabrón. Vicente Carlos No, ya, me voy. Serrano Arroyo. Vicente Carlos Serrano Arroyo. No huyas al debate, Vicente Carlos Serrano Arroyo. No. Esta es una victoria de la gente, hay que decirlo. La gente encabronada que dice, no más Mayer. Ya lo último fue esto, salir a defender al travieso Arce. Yo creo que Ariana Montiel dijo, ya, por favor, mándame tu renuncia, ya nos vemos. No sé qué haya pasado, pues, pero es una victoria de la gente, Jaime. Pobrecillo. Después de que lo batean en la casa de los famosos, lo batean, lo nominan y lo batean de Morena. No, yo creo que sí, hay que celebrar. Ya en serio, hay que celebrar que este payaso, bueno, no, ya es doctor, es doctorando, ya no hay que hablar con más respeto a este señor. Yo espero que las águilas del cielo mexicanas comprendan este movimiento y no se vayan a lanzar al vacío, no se vayan a suicidar por la renuncia del señor Mayer. Yo digo, qué bueno. Y yo diría que
ya se nota, e insisto, como dije ayer, la presencia de Ariadna Montiel. De Ariadna Montiel, yo creo que se nota la mano ya de Ariadna Montiel. Primero llega y patea al travieso, y ahora al señor Mayer. Ay, qué bonito, de verdad, qué bonito. Es como la madre superiora que llega y pone en orden a la gente ahí en el Y en la convento. lista hay muchos que siguen, en la lista hay Ándale, muchos que siguen, ándale. ahí está el Cuatemochas, ahí Oye, está, oye, ¿qué tiene el maestro Paco que lo veo así medio como que no está poniendo atención? Ya sabes que a mí Estoy, sí, me molesta mucho que cuando y yo hablo no me está no, prestes maestro atención. Jaime, mira, oye, te a estoy ver, prestando atención. Ah, bueno, ah, bueno, yo, ah, bueno. yo te voy a decir lo que está haciendo, le está escribiendo una carta a Mayer. Me estoy disculpando Ah, por el soez comportamiento de Vicente y de Jaime. Ay, no, no, no. eh, U oye, una rayita más para Vicente Serrano. no, 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 mira, hasta rojo, yo creo que me puse. A ver, no, ¿cómo crees que yo tengo? Yo nada más le menté la madre, cabrón, si se fue de ahí en fuera, no, Nada más, sí, nada No más. más. nomás, ¿no? Oye, oye, Jaime, a ver, a Donald Trump ayer le pusieron un estate quieto también en el Senado, y era hora para que se retiren las tropas de Irán, tal vez, o para que no siga con sus ondas de guerra, ¿no? ¿Qué fue lo que Sí, pasó? lo que pasa es que, claro, ahora el Congreso va a tratar de atarlo en corto, porque, claro, Donald Trump declara guerras a diestra y siniestra, sin pasar por la autorización del Congreso, y eso les está costando muchísimo. Oficialmente, la guerra en Irán le ha costado $29,000 millones, pero esa cifra no es real, ¿no? Y todo el mundo sabe que no es real. La cifra ronda los $70,000 millones, más la pérdida de importante equipo costosísimo, ¿no? Y fíjate que es interesante todo lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, porque yo creo que los ciudadanos todavía, a pesar de que todos los días les llega oleada de propaganda a través de los medios de comunicación que controla Israel, que controla el Partido Republicano, que financian, ya hay una suerte de desencanto generalizado. Los índices de aprobación de Donald Trump están por los suelos, pero no es seguro todavía, no es seguro que pierda el Partido Republicano tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Entonces, en noviembre próximo. Entonces, la batalla todavía se sigue dando. Y ayer mismo ya fue el colmo, porque ayer mismo dentro del Departamento de Justicia ya se aprobó una orden que impide que la familia Trump y su familia sean auditados, sean investigados por los malos manejos de su administración, que lo han enriquecido más de $8,000 millones de enriquecimiento inexplicable en tiempo récord, la forma en que su administración ha jugado en la bolsa durante esta guerra en Irán, la forma en que se ha asociado Trump de manera subrepticia a las empresas comprando acciones, que luego resulta ser que se hacen con contratos multimillonarios dentro y fuera de Estados Unidos. Pero ahora Donald Trump no quiere que nadie los investigue y dice que esto va a ser una medida permanente, ¿no? Ya creo que, y ayer mismo yo creía que se iba a producir la victoria del senador republicano por Kentucky, Thomas Massie, que ha sido uno de los hombres que más han denunciado el papel que jugó Donald Trump en el escándalo de los archivos Epstein. Él es uno de los senadores republicanos por Kentucky, un área conservadora, que denunció cómo Trump se benefició. Es un pederasta, es un tipo que ha robado, es un presidente que que ha colocado a Estados Unidos al borde del abismo. Bueno, después de denunciar todo esto,
el lobby judío y el Partido Republicano y aliados de Trump le pusieron a su contrincante unas cifras millonarias para derrotar a Tomás Messi. Yo tenía la esperanza de que se alzara la victoria a favor de Tomás Messi, no ocurrió. Y esto te habla del poder que sigue teniendo Donald Trump, el lobby judío o lobby sionista en el proceso electoral, el manejo de los medios de comunicación. Va a ser una batalla a vida o muerte, en noviembre próximo. Y vamos a ver cosas que no hemos visto, insólitas, inéditas, porque Donald Trump sabe que si pierde el control de las dos cámaras, su juicio, su impeachment, su enjuiciamiento político es inevitable. Y yo creo que eso es por lo que toca a Donald Trump, que ayer vimos un espectáculo impresionante en China. Tú sabes que ayer Vladimir Putin inició una visita, Vladimir Putin, a China. Se firmó un acuerdo estratégico entre China y Rusia para reforzar sus lazos estratégicos. Y fíjate que esto te da la medida de hasta qué punto Donald Trump ha conseguido que todo el mundo dé un vuelco impresionante. El mundo ya no es desde que Donald Trump asumió la presidencia. Te pongo un ejemplo. Las relaciones entre Estados Unidos y los aliados transatlánticos en la OTAN ya no es lo mismo. Se llevan mal, desconfían los unos de los otros. Existen sospechas de que Donald Trump lo tienen agarrado de, ya sabes, de los cojones, los tiene agarrados tanto Putin como Benjamín Netanyahu. Y a muchos consideran que es el candidato manchuriano, como se le suele decir. Es decir, un candidato manchuriano es como una especie de operador que responde a intereses ajenos dentro de la Casa Blanca. Y es irónico, a ver, fíjense bien, para que vean la dimensión del vuelco histórico del que estamos hablando. ¿Se acuerdan cuando la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, invadió Afganistán? En las 80s, principios de los 80s. Bueno, las razones de esta invasión de Rusia a Afganistán fue porque Rusia temía que China se hiciera con el control de Afganistán. Había un profundo recelo y desconfianza de Rusia hacia China y viceversa. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Que China y Rusia están así. Donald Trump ha conseguido que China y Rusia se conviertan en aliados estratégicos y además protejan a países como Irán. Es decir, está ocurriendo cosas impresionantes. Se pelea con sus aliados de la OTAN, consigue que antiguos comunistas que se consideraban adversarios, miren, aquí los tienen. Ayer fue una cosa espectacular, ¿no? Ayer mismo hubo una conversación larga en la que ambos advirtieron contra el unilateralismo y las aspiraciones hegemónicas que están descontrolados con el caos reinando en los asuntos internacionales. Entonces, ellos han llegado para tratar de poner en orden las cosas, para mantener a raya a Donald Trump. Está consiguiendo Donald Trump lo que nadie había conseguido, que China y Rusia se conviertan en aliados importantes que protejan a naciones como Irán para evitar que Israel expanda su dominio y con ello el de Estados Unidos. Está pasando cosas muy interesantes nunca antes vistas. Bueno, pero déjenme regresar al escenario interdoméstico, vamos a llamarlo, porque ya no se puede decir internacional. Cuando se habla de lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo teniendo 40 millones de paisanos ahí, ya no puede uno hablar de relaciones internacionales, son relaciones interdomésticas que nos atañen, que nos importan. Estaba escuchando la entrevista que mantenías temprano para poner en evidencia a estos idiotas del PAN y a este imbécil que es representante, supuesto representante de los paisanos en Estados Unidos. Mira, este par de payasos diciendo que efectivamente Morena adoctrina, utiliza los consulados para agitar, para hacer propaganda a favor de Morena. Estos idiotas de verdad no saben el daño
que le van a causar a la comunidad migrante mexicana, porque esta argumentación del PAN le hace el caldo gordo al Partido Republicano, a Donald Trump, y se convierten de alguna manera los tontos útiles de personajes como Peter Schweizer, que ya saben que Peter Schweizer, hemos hablado de él aquí, con su famoso golpe de estado invisible, ¿no? Bueno, pero ¿quién crees que se suma a la lista de tontos útiles, de escritores de ficción? Raimundo Riva Palacio. Miren ahora la mamada, sí, digo así, con la que nos sale hoy en su columna, que se llama El Acet Cubano. Escuchen ustedes parte de esto, ¿eh? Dice, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, no se convirtió en un activo del G2. El G2 es el Servicio de Inteligencia cubano, ¿eh? No se convirtió en un activo del G2 por coerción, extorsión o dinero, sino por convicción ideológica, de acuerdo con la investigación estadounidense a la que se ha tenido parcialmente acceso. El expresidente no fue un tonto útil del G2, es decir, de Cuba, sino que compartía el objetivo estratégico cubano de hacerle daño a Estados Unidos. Durante varios años les fue funcional, pero una vez en la presidencia se convirtió en una pieza estratégica. Una de las acciones que emprendió por iniciativa cubana, que se montó en las simpatías de altos funcionarios mexicanos, provocó uno de los conflictos con el gobierno de Estados Unidos, la presunta participación de militantes de Morena que utilizaron los consulados de México en ese país para hacer proselitismo político. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera tajante el señalamiento, pero está en marcha la investigación que desde Estados Unidos va a producir un informe público del Departamento de Estado. El intervencionismo de López Obrador en los procesos electorales, sin embargo, fue público. En varias ocasiones hizo un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos para que votara contra los republicanos, incluido el entonces senador Marco Rubio, actual secretario de Estado. Los primeros trascendidos de esta investigación sobre los consulados señalan que la red consular mexicana está manipulada por los cubanos y buscaron incidir en el voto de Estados Unidos, haciendo campaña en contra de Donald Trump y a favor de los demócratas. De acuerdo con los datos de inteligencia que produjo el FBI, que deberá corroborar el Departamento de Estado, el gobierno de López Obrador dispuso de $160 millones durante 2 años enviados a un número no precisado de consulados bajo la cobertura de programas específicos que se emplearon para el proselitismo de las células de Morena en ese país, las cuales nunca han sido discretas. ¡Santo cielo! López Obrador desde Palenque. Ay, nanita, ¿cómo ven? ¿Los cubanos controlan los consulados? Sí, lo dice Raimundo Riva Palacio. Y han obligado los cubanos, los consulados a hacer proselitismo contra el Partido Republicano, contra Donald Trump. Peter Schweizer tenía razón, aunque y Raimundo ya ha tenido acceso a esta súper investigación de este golpe invisible en la que los cubanos han llegado, le han hecho vudú a los consulados mexicanos, a sus funcionarios, para que intervengan en los procesos electorales. ¿Me estás escuchando, Claudia Sheinbaum? ¿Cómo es posible que hayas permitido esta situación? Oye, es que está cabrón, fíjate. Andrés Manuel López Obrador negoció con los narcos, negoció con la dictadura cubana, negoció con Putin, le mandaban el oro por submarinos. No, pues, o sea, no. A ver, por cierto, antes de ir con Paco, después de toda el sarcasmo de Jaime en este comentario, Marco Rubio se dirigió precisamente en español a los cubanos. Vamos a ver, escucharse. En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada
ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifiquen. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto uno, Cuba. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica y incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. ¿Verdad que necesitan esto que le estamos ofreciendo? Básicamente el mensaje de Marco Rubio. Yo creo que es el antecedente o la antesala del caso ya formal contra Raúl Castro. Y yo nada más estaba revisando el mensaje de Marco Rubio porque acaba de llegar hace unos minutos. A ver si no mencionaba a López Obrador. Nótese mi sarcasmo. Mi querido, digo por lo de Riva Palacio que nos estabas leyendo, mi querido Jaime. Mi querido Paco, voy contigo.
Mira, Vicente, yo tengo primero una pregunta rapidísima para Jaime, rápida, que nos dé a conocer las fuentes de Raimundo Riva Palacio. Nada más. Y luego, déjame decirle sobre Marco Rubio, pues yo tengo una sola palabra para él, un gusano. Es un gusano, entendiendo la palabra con todo el término despectivo que tiene. Es un gusano que está haciendo propaganda. Es un gusano que no entiende lo que pasó a fines de los 50 del siglo XX en Cuba. Es hijo de gusanos y por lo tanto es un gusano. Y luego voy a decir otra cosa, que no mames, $100 millones les ofrecemos. Está ofreciendo una limosna para Cuba y no entiende que Cuba era, y lo voy a decir, era el gran casino de Estados Unidos, de toda la mafia de Estados Unidos. Batista robaba en serio. No entiende por qué triunfó la Revolución Cubana. No entiende cómo Cuba se posicionó hace mucho como el país de América Latina casi con una tasa cero de analfabetismo. No entiende los avances del sector educativo cubano, ni del sector salud de Cuba. No entiende nada. Es un tipo que tiene una propaganda igual que la de Donald Trump. Hay que ver cómo está Bolivia en este momento a propósito de lo que está ofreciendo. Hay que ver cómo está Argentina a propósito de eso que está ofreciendo. Sí, los argentinos están muriendo de hambre. Los bolivianos están en pie de guerra literalmente hace por lo menos 3 semanas. ¿Por qué tienen regímenes apoyados por Donald Trump? Bolivia está a punto de guerra civil abierta. Tienen un presidente, Rodrigo Paz, que es un tipo igual que Donald Trump, un títere de Donald Trump, igual que Milei, igual que Noboa. Hay que ver cómo está Ecuador. Eso les está ofreciendo este gusano desgraciado, diría yo, y no entiende que sabemos los daños que ha causado el bloqueo, porque es bloqueo abierto a Cuba. Muchos dicen, no, pero alguien puede invertir. Sí, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque impone Estados Unidos castigos a quienes intenten hacer algo. Sí ha habido cosas que se han brincado bloqueo, pero no es permanente ni se puede hacer siempre. Estados Unidos mantiene la bota ahí encima y luego debo decirlo porque es una cifra que he manejado por un buen rato, por lo menos desde principios de este año. Cuba ha perdido casi $200 mil millones por este bloqueo salvaje de Estados Unidos. 200 mil millones a precios corrientes, ¿eh? ¿Cuándo empezó el bloqueo? 1962, ¿no? Cuando se decreta formal y oficialmente el bloqueo. Es cuantificable. El gobierno cubano ha sobrevivido de milagros, hay afectaciones en que al desarrollo general, pero al sector salud que ha sobrevivido sin Estados Unidos, al servicio de electricidad, de energía y transporte. Claro que hay repercusiones. El comercio, claro que también hay repercusiones. Así que de pronto me da la impresión que Marco Rubio no entiende que sabemos lo que está pasando en los países que interviene Estados Unidos. Dije Bolivia, Argentina, Ecuador, porque son en estos momentos el ejemplo, pero podemos ir a cualquiera. Hay que ver cómo está Chile en este momento, cuando acaba de tomar posesión Kast. Así que no entiende. Estados Unidos no va a ayudar a los cubanos. Hay que ver lo que hizo Batista, ¿sí? Era Cuba. Cuba, hasta el triunfo de la revolución, era el prostíbulo de Estados Unidos, literalmente hablando. Sí, era un país en el que la mafia se había posicionado claramente. Así que no entiende, y lo que está haciendo, sí, yo concuerdo con Vicente, lo que está haciendo este gusano llamado Narco Rubio, que es, mira, Narco Cortés aquí tiene a Narco Rubio. Entonces lo que está haciendo es propaganda.
y está preparando el terreno para, yo digo que sí, para tomar, para ordenar, para que Trump ordene una inclusión. Yo, hace muchos años que Marco Rubio, el senador, alberga deseos de alguna forma ser el gran procónsul de Estados Unidos en Cuba, ser el gran gobernante de los cubanos para cumplir el sueño de sus papás de regresar a lo que eran antes. Así que es un tipo que está marcado por el narcotráfico. Hay que recordar que su cuñado Orlando Sicilia fue una figura clave del narcotráfico en Miami o Miami en los años 70, todavía en los 80, y que su familia dependía de Orlando Sicilia y ellos tenían vínculos amplios con el cártel de Medellín. Así que mire, yo no digo que es una doble moral, es una moral retorcida, recochina. Hay una serie de contradicciones históricas y su agenda actual que promueve el golpismo en Cuba está tratando de que los cubanos se rebelen contra el gobierno de la isla. Así que para mí verdaderamente es es un discurso lamentable, pero es propaganda, es propaganda. Y mira, un breviario cultural, cuando Jaime Hernández hablaba de la guerra de Rusia, era entonces todavía, si no mal recuerdo, Jaime, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 26 de septiembre estalló la guerra con Afganistán y hubo nada más como 2 millones de muertos. 2 millones, así que representa bastante. Sí, en diciembre de 79, aquí lo estoy checando mis apuntes, ¿eh? Estoy checando mis apuntes y hoy tienes a Putin ahí en una nueva alianza o que cobra una nueva dimensión, la alianza con Cuba. Y lo último, que es lo que me preguntaba Jaime, ¿qué estaba buscando? Yo les decía, no hay una purga todavía en Morena, pero estaba escribiendo en mi computadora algunos nombres de los impresentables de Morena. Yo les decía Alejandro Murat Hinojosa, porque es parte de uno de mis capítulos de libros viejos, pero está Erubiel Ávila Villegas, que fue gobernador del Estado de México, del PRI, está José Chedraui, con todo lo que representa, presidente municipal de Puebla, está Rommel Ahmed Pacheco, Luis Miranda Nava, Luis Miranda Barrera, ¿sí? Hijo de Luis Enrique Miranda Nava, el único amigo de Enrique Peña Nieto y uno de los hombres más corruptos de la presidencia de Peña Nieto y de la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México. Está en cualquier estado que vayamos o ciudades grandes, tiene sus impresentables y es importante, sí, para mí que Morena empiece un proceso de depuración que le va a hacer mucho bien a Morena. Aquí hemos dicho que le hace falta un proceso de autocrítica, un proceso de revisión interna. Así que a mí verdaderamente sí me da gusto lo de Mayer, aunque él se haya ido solo, pero también hay que decirlo, ya había un proceso, una calificación disciplinaria que iba a terminar con la expulsión. Así que ojalá que Morena, a través de Ariadna Montiel Reyes, inicie ese proceso de autorreflexión y autocrítica que tanta falta le hace a Morena, y más en esta época, Vicente y Jaime. Oigan, hablando de personajes, Jorge Fernández Menéndez, creo que tiene un tuit usted ayer. A mí me dio mucha risa porque los exhiben en su cuerpo entero y a veces sin pensarlo. Jorge Fernández Menéndez. Aseguran en Washington DC que la jefa de la Oficina para Control de Drogas, la Sara Antidrogas, Sara Carter, ha cancelado su visita a México programada para el lunes. Como lo había dicho la presidenta, ya ven que había mencionado la visita de estos personajes de alto nivel que van a ser recibidos, por cierto, por la presidenta. 3 doritos después, menos de una hora después, Larry Rubin, es que me da mucha risa, Larry Rubin, del Partido Republicano en México y enlace México-Estados Unidos, dice, importante visita de Sara Carter, Sara Antidrogas a la Ciudad de México. Gracias por tu importante labor al poner atención en la seguridad del fentanilo y los desafíos que enfrentan nuestros dos países.
una cooperación más sólida entre México y Estados Unidos es esencial para proteger a nuestras comunidades y construir una Norteamérica más segura. ¿La foto ya fue en México? Bueno, ahí se las dejo de tarea. Y por cierto, Jaime, más allá de lo que usted traiga en el tintero, maestro, no dejemos pasar por alto esta orden ejecutiva de Donald Trump sobre el sistema financiero estadounidense. Ayer salió esto de restaurar la integridad en el sistema financiero estadounidense y es otro ataque a la comunidad indocumentada en Estados Unidos. Todo va enfocado bajo este escudo de la lucha contra los dineros que van de Estados Unidos al narcotráfico en México, para, ojo, incluso por ahí hacerle más difícil el envío de remesas a nuestros paisanos. No había reparado yo hasta esta mañana que estaba leyendo un poco el documento, no había reparado que incluso podría, si se lee literalmente el documento, hacerle mucho más difícil o casi imposible a los inmigrantes indocumentados hacer pagos, recibir préstamos incluso con el ITIN, hacer transacciones punto con los bancos y las instituciones financieras. Cito, los bancos y otras instituciones financieras también deben estar atentos a los riesgos crediticios derivados de otorgar hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros tipos de financiamiento al segmento de extranjeros inadmisibles o sujetos a remoción. Muchos de esos prestamistas enfrentan la posibilidad de perder sus ingresos debido a procesos de deportación o a decisiones de sus empleadores de cumplir con la ley migratoria. Conceder crédito a personas sin autorización legal para trabajar o que enfrentan un riesgo significativo de pérdida de ingresos genera una deficiencia estructural en la capacidad de pago, lo que puede afectar la seguridad y solidez del sistema bancario nacional, entre otras cosas, lo que dice la Casa Blanca. Ojo con esto, mi querido Jaime, porque lo meten desde el sistema financiero y pues a lo mejor muchos ni nos dimos cuenta y en realidad es un ponerle la pata en el cuello a nuestra comunidad inmigrante indocumentada para que no reciba préstamos de casa, préstamos de coche, y por ahí me apuras tantito hasta que les hagan más difícil abrir las cuentas en los bancos, mi querido Jaime. Sí, yo creo que es evidente que esta medida tiene como fin seguir haciéndole la vida imposible a la comunidad migrante, a esta comunidad migrante que aspira, que pues todavía aspira al sueño americano, a sabiendas de que cada día es más difícil conseguir el sueño americano. Uno de los grandes beneficios en Estados Unidos, a diferencia de México, el sistema crediticio de Estados Unidos es bastante generoso. Pero, claro, uno diría, bueno, sí, espérame tantito, ¿es generoso o es tramposo? Yo diría ambas cosas. Acuérdense que cuando, ¿se acuerdan del 2007, 2008, cuando creció esta burbuja del sector inmobiliario? Todo esto se debió, sobre todo porque la banca concedía créditos, pero al por mayor, con controles bastante laxos. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Esos créditos obtenidos tan fácilmente se convirtieron en una trampa para millones de inmigrantes mexicanos que perdieron sus casas porque después no podían pagar. Les tuvieron que embargar sus propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, la comunidad migrante aprendió su lección. Sabía que no se puede arriesgar tan fácilmente a la hora de conseguir un crédito para adquirir un automóvil, que es lo más común, o una propiedad, pero evidentemente esto tiene como fin justamente hacerles la vida imposible. Vaya, es
un capítulo más en esta batalla por la segregación económica. Así como ya Estados Unidos impuso un apartheid social que discrimina por color de piel a los mexicanos, ahora viene este proceso de segregación económica. Es decir, no concederlos sujetos de crédito, sujetos de confianza. Es terrible, pero es la realidad. Entonces, yo creo que esto habla de que Donald Trump está jugando de nueva cuenta y teniendo ya en noviembre próximo las elecciones de medio término, nuevamente vuelve al tema racial, a la segregación económica, a la segregación racial, a este proceso que sigue condenando a la comunidad migrante a esta condición de ciudadanos de segunda clase, en los eternos sospechosos de ser los delincuentes, lo que no son dignos de confianza ni de crédito en Estados Unidos. Y todo esto sucede, fíjate nada más las ironías de todo esto, sucede el mismo día en que Trump, el Departamento de Justicia que controla Trump, le dice a IRS, el departamento que supervisa todos los ingresos y egresos de la familia Trump, dicen, ni se les ocurra hacer una auditoría sobre la riqueza, los bienes, los ingresos de Donald Trump y su familia. No se metan con él. ¿Por qué? Porque a diferencia de los migrantes, es un ciudadano blanco, es presidente de Estados Unidos y es el emperador, es el nuevo emperador de Estados Unidos. Y el mismo día que ocurre esto, tienes a imbéciles del PAN diciendo que los consulados de México sirven ahora sí que como nido de proselitismo morenista, y tienes a Raimundo Rivapalacio diciendo que Andrés Manuel está detrás de este intento de golpe silencioso, llevado de la mano por los cubanos, que lo han obligado, lo han convertido su hombre de paja en los consulados de México. Es increíble, de verdad, estamos asistiendo a uno de los peores episodios en la historia de nuestra comunidad migrante que ha soportado. Tú eres testigo de cómo deportaron a gente atunana de Estados Unidos. Yo he visto a gente ya en los 80 años que se cansó de exigir a Estados Unidos que le pidiera perdón por todos los agravios del pasado. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nunca se ha dignado a ofrecer una disculpa a todos aquellos migrantes. ¿Se acuerdan que fueron expulsados de Estados Unidos cuando la Gran Depresión? Ha pedido perdón Estados Unidos a la comunidad japonesa, a la que encerró en reservas, en centros de concentración cuando la Segunda Guerra Mundial. Les pidió perdón. Pero los migrantes, esos no hay que pedirles perdón. Esos son nuestros eternos esclavos, los podemos putear un día sí y otro también, los podemos condicionar créditos, les podemos encarcelar a sus hijos, les podemos separar de sus padres y familias, podemos expulsarlos del país, aunque sean ciudadanos de Estados Unidos, podemos mandarlos a las cárceles de Bukele, podemos enviarlos a países de África, no importa. Con eso, insisto, los podemos putear todo lo que se pueda, con la colaboración de gente enferma realmente del PAN que se contribuyen a esta causa. ¿Qué no se dan cuenta que en Estados Unidos hay 40 millones de ciudadanos de origen mexicano? ¿Que no se dan cuenta que esta comunidad cada vez está también más politizada? ¿No se dan cuenta que se están dando un tiro en el pie, que están condenando todo su futuro político al convertirse en aliados de Trump? De veras que qué mezquindad, a mí se me hace insoportable este grado de abyección e ignorancia de esta gente estúpida del PAN, perdón. Por cierto, dos cosas antes de que nos gane la presidenta. Hoy el vocero de los malandros, Ciro Gómez Leiva, entrevista a Tarán, a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. Ahí sí tuvo tiempo de venir a la ir a la Ciudad de México, pero no pudo ir a la invitación al Senado. Y por otro lado, grosero, triste, vergonzoso, repugnante
lo que hace Ben Gavir, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, con miembros de la flotilla que va con intenciones humanitarias a Gaza, en esta flotilla en la que participan por lo menos 4 o 5 ciudadanos y ciudadanas mexicanos, mexicanas. Ya se pronunció durísimo la primera ministra de Italia, Meloni. Yo creo que amerita una protesta más fuerte y contundente desde México. Las imágenes son insultantes. Ver cómo este hijo de las gran putas, Ben Gavir, se burla y provoca a los miembros de la flotilla global Sumut, que fueron detenidos en aguas internacionales. Y si bien es cierto, hubo un pronunciamiento de Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores, creo que se ha quedado corto ante las imágenes que están circulando en redes sociales del trato inhumano, de la tortura, considero yo, por parte de Ben Gavir, el ministro de Seguridad Nacional, la mano derecha de Benjamín Netanyahu, conocido como el ministro del caos. Y bueno, viendo la forma en que Meloni, la primera ministra de Italia, se ha pronunciado, pues esperemos también una contundencia mayor del gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mi querido Paco, mi querido Jaime. Debería Israel inmediatamente disculparse por el trato que va en contra de la dignidad humana, dice Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Es que estoy viendo imágenes que van llegando que son verdaderamente horrorosas, cuasi cachetadas, sometimiento, los arrodillan, no, es alucinante. Mi querido Paco, mi querido Jaime, a ver, ¿con qué cerramos antes de que nos gane la presidenta, Paco? No te escucho, Paquito, perdóname. Discúlpame, no, rapidísimo, Ben Gavir, el Itamar, es el genio del mal, es un nazi en Israel, y él ha dicho, no ahora, los despojé, hablaba de los palestinos, los despojé de todos sus derechos, ahora los voy a matar. Es un provocador nazi que odia a los palestinos, pero odia a todo mundo. Es nazi, va. Así que hay que entenderlo como es. El ataque a la flotilla Sumut es una parte de él, pero él es un nazi abiertamente que quiere ser el nuevo primer ministro de Israel. Con eso, y luego, mira, rapidísimo, la presidenta debe estar agradecida, más bien, discúlpame, Raimundo Riva Palacio debe estar agradecido con Jaime, abiertamente. La presidenta Sheinbaum ha dicho que Raimundo Riva Palacio tiene 2 lectores. Yo concuerdo con la presidenta, tiene 2 lectores, pero uno de ellos es Jaime, que todos los días nos viene con eso, y yo lo agradezco también, porque entendemos cómo piensa, pero ahora sabemos que cuando la presidenta habla de los pocos lectores de Raimundo Riva Palacio, Jaime Hernández es uno de ellos, y nosotros por consiguiente también. Así que yo les agradezco a los dos, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí estoy, Vicente, y si no, nos vemos mañana tempranito. Muy bien. Recuerde que a las 5 está la videocharla cruzada A las 5. en el canal de Julio Astillero con el maestro Paco Cruz. Mi querido Jaime lo espera a la 1 de la tarde, no apto para cínicos, en su canal del mismo nombre, ahí con Gildi y Yago Batusay. Mi querido Jaime, ¿con qué cierras? Fíjate, nada más rápido, Vicente, antes, que debo ser agradecido con Jaime. No solo sigue a Riva Palacio, la semana pasada me pasó un Twitter turco
turco, por ciento, en donde en Turquía están pasando lo que pienso, lo que digo sobre la relación de Genaro García Luna y el Mossad, o sea, el calderonismo y el Mossad. Y es turco y Jaime me hizo favor de pasármelo. Discúlpame, Vicente. Jaime, ahora sí, gracias. Le gusta ver la prensa turca, iba a decir, pero luego, mi querido Jaime, adelante, adelante, Vicentito, adelante, Vicente adelante, Jaime. Carlos Al Serrano que le Arroyo. no, aclaro, le gusta ver la prensa turca, Jaime. Al que le gusta la turca es al que renunció. Pero bueno, de Sergio Mayer no vamos a estar hablando. Mi querido Jaime, a ver. Yo digo, a estas acusaciones, bueno, sí, hay señalamientos del maestro Paco, dirá, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sí confieso que de vez en cuando leo Riva Palacio, porque son mis viejos atavismos, ¿qué quieren que haga? O sea, de repente, ¿a poco ustedes no? ¿Y ahora qué mamada escribió este pendejo? Es inevitable, no lo puedo evitar. Es decir, así como leo a Riva Palacio, leo a gentes notables, gente inteligente, pero no lo puedo evitar. Es como el maestro Vicente Serrano metiéndose con pobrecito de Pedro Ferriz, hija. Ya déjalo, por favor, Vicente Serrano. Ese pobre muchacho en las noches ha de tener pesadillas. Oh, Vicente, por favor, ya no me putees. Vicente, por favor, ya no te metas conmigo. Digo, todos tenemos nuestros atavismos, ¿no? Y sí, el maestro Paco Cruz es famoso en Turquía, tiene fans en Turquía. Hay mujeres que mueven el ombligo nada más de escuchar las columnas del maestro Paco Cruz. Larga vida al maestro Paco Cruz en Turquía, como diría Noroña, larga vida a Vicente Serrano. Entre toda esta gente, los minions, diría yo, Pedro Ferriz Híjar, el Van Pipe, y yo, pues sí, confieso, Leo Arriba Palacio. Los espero a la 1 de la tarde en No Apto para Cínicos, señores, con mi compañera de vida, la extraordinaria periodista Lourdes Salas, que evidentemente cada día la gente dice, yo no sé por qué esa mujer tan hermosa se casó con este hombre tan feo. Pues sí, ¿qué quieren que haga? ¿No? Y también vamos a tener la presencia de nuestro ideólogo de cabecera, Yago Batusay, que anda indignadísimo. Ayer tuvo una transmisión desde Bolivia. Le andamos consiguiendo un poncho rojo a Yago Batusay para sumarse al movimiento de los ponchos rojos de los mineros que están protestando contra ese presidente que es otro hijo espurio de Estados Unidos, así como don Daniel Noboa en Ecuador. El señor Rodrigo Paz es un tipo que se educó en Estados Unidos. No. Está consiguiendo Estados Unidos convertir a Bolivia, a Ecuador, a San Salvador, Argentina, en esas naciones satélites del imperio. El imperio contraataca, amigos. Hildy, no le hagas caso y ponlo a barrer. Lo hace para salvarse. Vas a ver, Vicente. Oigan, por cierto, nada más por no dejar. Ya ves que ayer Manuel Pedrero expuso en la Mañanera del Pueblo estas intenciones, esta búsqueda de influencers por parte de la Embajada de Estados Unidos en México. Bueno, la embajada fue la que puso este tuit con Van Pipe, la uñita de Carlos Loret de Mola. Creo que se lo mandé, Ceci. La embajada de Estados Unidos en México. Platicamos con Van Pipe, diseñador, publicista, influencer creativo. ¿Lo tiene, Ceci? A ver si lo tiene por ahí. Platicamos con Van Pipe, diseñador, publicista, influencer y creativo tecnológico. Nos contó sobre su trabajo y compartió tips para futuros creadores de contenido. Escucha el episodio 3 de Voces Sin Fronteras. Van Pipe, ¿de agrapa? Porque luego me anda diciendo que yo voy a pedir limosna a la mañanera. Van Pipe, suponiendo sin conceder que voy a la mañanera a pedir limosna. No es lo mismo pedir pesos que le paguen a uno en dólares, mijito. Exhibiditos están. Resultaron muy indiscretos los de la embajada. Qué extraño, pues sí.
tiene mañas de la CIA el señor embajador. ¿Qué le costaba haberse guardado el secreto? El secreto de la montaña, ¿o cómo era? Bueno, ahí se las Vicente, dejo aquí lo hemos de tarea. dicho. ¿Cómo va a empezar el golpe blando? A medios de comunicación, a través de todos los medios, así empieza el golpe blando, con lo que llaman ablandamiento y deslegitimación de un gobierno cualquiera en este caso, y esa es la mano de la CIA. No lo digo yo, está el tuit de la embajada o el post de la embajada, así que ya sabemos a dónde está la CIA, Jaime y Vicente. Así es, mientras llega la presidenta, a ver si nos alcanza a escuchar, Ceci, algunas declaraciones de Maruja, como le llama Jaime a Maru Campos, con el vocero de los malandros. A ver, Ceci, échele. No, Ciro, de ninguna manera. Mira, ahorita estábamos hablando aquí atrás, Manuel y una servidora, y hablábamos de la entidad, del estado de Chihuahua, lo lejano que llega a estar del centro y lo difícil que puede ser, bueno, lo difícil y también pues toda la indolencia y toda la omisión que existe por parte de Morena por saber y conocer qué es lo que existe en el estado de Chihuahua. Ha habido muchas reuniones, Ciro, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Agricultura, donde cuando tratamos, por ejemplo, el tema del agua, les digo, no se equivoquen. Ahora con la nueva legislación, a la reforma a la ley del agua, a ver, no se equivoquen, Chihuahua es diferente. Anda muy envalentonada, ¿no? Yo creo que se va a enojar Yago Batusá, ya lo mostrabas, yo creo que va a tener editorial. Está encabronadísimo por el tema de Chihuahua. Tú sabes que Chihuahua es el rancho de Yago Batusay y está pidiendo aportación porque ya que consiguió la jaula de Benito, pero no da las medidas. Entonces, dice que por favor, que se mochen, que con más dinero y más aportaciones, porque va por Maruca, la que todo es Maruca, ¿verdad? Está muy encabronado. Sí, eso, ya. Adiós. Perdón. ¿De dónde sacará tantas frustradas, Jaime, mi querido Paco? No sé. Te digo que es un comediante, hay No que ver, sé. hay que seguir a Jaime todos los días en No Apto para Cínicos de 1 a 3. Ya sabe que lo sigo, va. Él ya sabe, se lo hago saber todos los días cuando habla mal de mí. Nunca miente, maestro Paco, nunca miente. Bueno, te dejo para que le des comidita a Yago Batusay, mi querido Jaime, mi querido Paco, para que corras a la plaza por tu atolito y tu torta de tamal. Ahí estamos al pendiente, maestros. Cuídense. Excelente. ¿Qué es? ¿Jueves ya? Sí. No, miércoles. Miércoles. Te digo que ya no sé ni en qué día vivo. Miércoles. Bueno, les mando un abrazo, mi querido Jaime, mi querido Paco. Y a usted que nos está viendo, le pido que nos ayude. Lluvia de likes.